Buenos días, hermanos. Le habla el pastor Jesús Méndez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor en San Sebastián, Puerto Rico. Me encuentro desde mi cuarto de estudio, ya que en la iglesia hoy tuvimos problemas con el sistema de energía eléctrica. Están habiendo apagones aquí en Puerto Rico y estamos utilizando las facilidades que podamos, ya a causa del toque de queda, pues estamos un poco restringidos. Ya ustedes saben eso. Pero nada, lo importante es compartir la palabra del Señor, sea por cualquier medio, cualquier plataforma, porque Dios permitió todo esto y tenemos que utilizar también la tecnología a favor de la extensión del reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo de salvación. Bueno, hermanos, quisiera hacer una oración y pedirles perdón de antemano si escuchan algún ruido que entra a la grabación, ya que estoy cerca de la calle. Esta es una casa en una vía rural, se escucha el tránsito pasar, así que les pido perdón de antemano por eso. Así que oramos. Padre, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Señor, extiende tu gracia sobre cada uno. Señor, alcánzanos no alcanzado. Te pido que me dirijas a base de tu palabra, que nos ilumines, que prepare nuestros corazones para recibir esta palabra con amor, con gratitud, Señor, y sobre todo que nuestro corazón esté preparado para que germine al 30, al 60, al 400 por uno y que sea para la extensión de tu reino. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. En el nombre del poderoso y amoroso unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar quisiera leer una cita de A.W. Pink, que el otro día le recomendé el libro, La soberanía de Dios. Quisiera leer porque el tema trata más o menos sobre esto que voy a hablar. Quisiera leer una cita de su página 16 de este libro, ¿no? Que aquel que lo tiene. Dice así: el hombre no es más que una criatura. Dios es el creador. En incontables siglos antes de que aquel viera la luz por primera vez, el Dios fuerte existía ya. Y antes de que se fundara el mundo, Él había trazado sus planes. Siendo, como es, infinito en poder, el hombre solo es finito. Su propósito y designio no pueden ser resistidos u obstaculizados por las criaturas de sus manos. Soberanía de Dios completa. Tremendo texto. Bueno, hermano, hoy vamos a estar considerando para el servicio de domingo, para el culto de adoración a Dios el domingo, el tema Bendita Esperanza. Bendita Esperanza es el tema que estamos tratando y se encuentra en Romanos capítulo 5 y versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5 y versículos 1 y 2. Usted vaya buscando sus papelitos donde apuntar, que los textos que tocamos los vaya buscando en la Biblia. Si no tiene la Biblia a la mano, pues apunta y luego los puede verificar. Amén. Yo estoy haciendo un alto énfasis, quiero aclarar que estoy haciendo un alto énfasis a la salvación del alma, que es nuestra misión, repartir este evangelio de salvación para que los no alcanzados sean alcanzados por el poder del evangelio, valga la redundancia. Así que estamos haciendo un énfasis en la salvación del alma. No podemos ser ciegos y olvidar que el mundo está siendo sacudido por esta gran calamidad que es el COVID-19. Estamos siendo sacudidos completamente. Hoy más que nunca es necesario hablar de la salvación, esta salvación única y exclusiva en la obra del Señor, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, aquella que hizo allí en el Calvario, en la cruz. Bueno, dice Romanos capítulo 5 y versículos 1 y 2 de la siguiente manera: justificados pues por la fe tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es bendita desde antes de la fundación del mundo. Hermano, la esperanza se describe en los diccionarios bíblicos de la siguiente manera: como esta espera de algo que aunque no se ve, se nos ha prometido que se nos va a dar. Esa es la forma de parafrasear esto. Es algo que estamos esperando, una espera de algo que no hemos visto, pero creemos en eso porque se nos ha prometido que se nos va a entregar. Esa sería la definición sencilla, simple de esperanza.
de la palabra esperanza. La Biblia enseña que aquellos que han puesto su esperanza en el Señor, que por cual no lo hemos visto, pero hemos creído, bienaventurado dice la Biblia de nosotros. Así que gócese en el Señor y glorifique al Señor, porque nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído en Él, lo que le dijo a Tomás. La Biblia enseña que aquellos que hemos creído en el Señor, hemos puesto la esperanza en el Señor, somos más que bienaventurados. Pueden surgir tribulaciones y pestes como las que estamos viviendo, estas infecciones, estos virus, etcétera, etcétera. Pero nada de esto impedirá que el pueblo de Dios, los creyentes, aquellos que han elegido desde antes de la fundación del mundo, continuemos dando frutos dignos de arrepentimiento y sacrificios de alabanza. Según dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19, nuestra esperanza descansa en las promesas de Dios como un ancla que penetra en el fondo del océano, que no se mueve. En un área sólida cae esa ancla y de ahí tú permaneces firme. Así es esto, hermano. Así es. Permanecemos firmes en esa esperanza. Nuestra esperanza se encuentra en la promesa de salvación que Dios ha entregado para sus hijos, sellada con el sacrificio perfecto del Espíritu Santo y las arras del Espíritu Santo de Dios, por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, una vez y para siempre, conforme dice Hebreos 7:27. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es la esperanza más grande, es la bienaventuranza del cristiano. Estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Ahí está colocada nuestra esperanza, en ese día donde ya no va a haber más dolor, donde estaremos siempre con Él por la eternidad, gozando de Él para siempre. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Dice nuestro catecismo menor de la Confesión de Fe de Westminster. Y el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, hermano. Hablaba hace poco con mi familia, decía, no en esta intención, ¿verdad?, como de ser un pensamiento suicida, sino un pensamiento de gozo y alegría. Le dije que estaba deseoso por ver al Señor Jesucristo, de estar allí, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde todo se da gozo y alegría. El cristiano debe anhelar eso, debe anhelarlo cada día. No me cabe la menor duda, ¿verdad?, que Dios está haciendo algo poderoso en medio de este escenario tan triste. Eso no me cabe a mí la menor duda, que la mano de Dios está sobre todo y tiene todo el control de cada partícula del universo. Dios está haciendo algo con todo esto. Creo fielmente que Dios nos está iluminando a través de su Espíritu Santo para entender su majestuoso plan de salvación, el cual ha preparado para aquellos que claman a Él en arrepentimiento y fe. Esto es importante, en arrepentimiento y fe, por la convicción que da el Espíritu de Dios, de la regeneración en nosotros, que Él mismo, esta salvación, nos ha regalado como don divino. Esta fe fue un regalo de Dios para creer en Él. En Efesios capítulo 2, versículo 8, como lo hablábamos en el estudio del jueves. Nuestro primer versículo, el versículo 1, dice: justificados pues por la fe tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De este versículo he predicado mucho y he enseñado muchas veces sobre él, así que lo que voy a decir por el momento es que a nadie le debe caber la menor duda que el único que trae paz entre la raza humana caída y Dios es su unigénito Hijo Jesucristo, a causa del sacrificio perfecto. Como decía R.C. Sproul, nuestra salvación es por obras. Y dijo, no corten el video, yo voy a explicar ahora, antes de continuar, porque se escuchaba como una herejía. Pues sí, es por obra, pero es la obra perfecta de Jesucristo, cumpliendo toda la ley y la justicia de Dios. Es Jesucristo quien la cumple. Son las obras de Jesucristo. Yo espero que haya entendido eso muy claro, hermano. Así que lo que voy a decir es breve, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el que trae esa paz. Si creemos esto y venimos a Él en arrepentimiento y fe, esa palabra siempre va a ser importante en el Evangelio, arrepentimiento y fe, que hoy
están hablando un evangelio distinto, de conformidad, de libertinaje, de liberalismo, pues en arrepentimiento y fe seremos salvos en Cristo Jesús. Vamos rápido al versículo 2. Allí dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice la primera parte del versículo 2. Por Cristo Jesús entramos a la gracia de Dios. Ese regalo inmerecido, nadie se lo merecía, que se nos ha brindado simplemente por amor. Simplemente por amor. Voy a utilizar un ejemplo para explicar esto un poquito más claro. Me parece a mí que va a quedar un poco más claro esto que voy a decir. Yo he utilizado este ejemplo en otras ocasiones, voy a tratar de hacerlo simple. Imaginemos que nosotros estamos a punto de perder nuestra casa hipotecada, pues está ya al límite, nosotros no hemos podido pagar porque tenemos un problema de trabajo y diferentes enfermedades, situaciones, y nosotros no hemos podido pagar esa casa y estamos al borde de que nos quiten la casa. Está atrasada la hipoteca, no tenemos forma de pagar, llega el día para abandonar la casa, pero sucede algo que no esperábamos. Esta es la ilustración. Sucede algo que no esperábamos. Llega el correo con una carta, nosotros abrimos aquella carta bastante nerviosos, ya sabe, esperando encontrar la peor noticia. La carta dice: la deuda de su hipoteca ha sido salda, o sea, se pagó completamente. Pues nosotros nos quedamos como espantados, algo impresionante. El pagador, dice la carta, es un tal Jesucristo, Jesús de Nazaret. Solamente dice que Él lo hizo por amor. Simplemente. ¿Ve la ilustración? Usted no pudo haber hecho nada por su salvación, como tampoco hizo nada para adquirir el dinero de esta casa, que estaba a punto de ser entregada al banco, de quitarla, que usted se tenía que ir de esa casa, pero llegó una persona y saldó la deuda de la casa. Exactamente lo que hace Cristo en medio de la salvación. Paga nuestra deuda. Paga nuestra deuda delante de Dios Padre. Así que Él nos escoge a nosotros para salvación y Él paga esa deuda y nosotros quedamos limpios de deuda delante de Dios Padre. Este lugar que el texto llama la gracia de Dios, era imposible para nosotros entrar por causa de nuestros propios esfuerzos, nuestros propios méritos. Imposible. Nadie cualifica, nadie. Ningún ser humano cualifica ni cualificaba. Solamente aquellos que se han arrepentido en arrepentimiento y fe, y Dios ha transformado su corazón de piedra en uno de carne. Y hoy día dicen: Jesucristo es el Señor. Esos son los que entienden hoy día lo que está sucediendo. Todo lo contrario, este acceso, el cual en la misma gloria de Dios estaba cerrado, realmente estábamos desechados por causa de nuestros pecados, sin oportunidad ninguna. Esto se puede corroborar en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que todos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias al regalo que Dios nos hace, a través de ese sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo, pues podemos entrar confiadamente a un lugar que jamás hubiéramos podido entrar. A un lugar que jamás hubiésemos podido entrar en las mansiones celestiales, a esta salvación tan grande. ¿Escucharon bien? Cuando entramos a este lugar lo hacemos de manera permanente. Permanente, esa es la fe del creyente. En esa posición tenemos paz eterna para con nuestro Dios. Por eso el texto continúa diciendo, Romanos capítulo 5, versículo 2, la segunda parte: gracia en la cual estamos firmes. ¿Se dio cuenta cómo Pablo lo explica? Una vez que hemos entrado a la gracia de Dios, nuestra posición es de firmeza. Es firmeza, no es un logro precario. Y precario no es otra cosa que poco estable, poco seguro, poco duradero, temporal. No es así, no es así. Nuestra salvación es firme. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da firmeza para continuar y perseverar en la obra del Señor. Estar en la gracia es estar firme en ella, porque constituye una base inamovible
para nuestra nueva posición y eterna bendición. La firmeza no depende de nosotros, eso debe quedar muy claro. La firmeza no depende de nosotros los seres humanos, sino de la gracia misma que entrega Dios. Nosotros no somos salvados por la gracia divina y luego preservados por el esfuerzo humano, como algunas personas piensan. Soy salvo, acepté a Cristo como Salvador, como se expresan, y una vez yo tengo que sostener esa salvación con mis fuerzas naturales, algo que no tiene lógica. Es ilógico que algo sobrenatural tú lo sostengas con fuerzas naturales. Es el famoso % que pone el hombre en la salvación que creen algunas denominaciones. Nosotros que creemos que todo lo hace Dios, todo es en Él. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos hace perseverar hasta el día de encontrarnos con Él. El hombre que dice esto está quitando y pisoteando la obra perfecta de Dios. Lo primero que sugiere con este pensamiento es que Dios no es todopoderoso. Mire las implicaciones, hermano. Cuando usted habla así, usted está diciendo, sin decirlo, que Dios no es todopoderoso y que podemos sostener lo sobrenatural con fuerzas naturales, lo que es una tremenda contradicción al plan de Dios. Todos los que piensan que la salvación depende de ellos mismos, escuche esto bien, quisiera que escucharan lo que el apóstol Pablo le recomienda a este joven Tito, en Tito capítulo 3, versículo 5. No somos salvos por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, le dice Pablo a Tito, sino por su misericordia, refiriéndose a Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Está Pablo dando toda la gloria a Dios, soli Deo gloria, toda la gloria a nuestro Dios. Y eso es algo hermoso de la reforma, de las iglesias reformadas. Toda la gloria es de Dios. Nosotros aquí no tenemos ningún % en nuestra salvación. Es Dios, todo es Dios. A Él sea toda la gloria y la majestad. Para seguir afirmando la seguridad de salvación, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, leemos Filipenses capítulo 1, versículo 6. Allí el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se dio cuenta de la perseverancia de los santos? Él va a hacer perseverar a aquellos a los cuales ha escogido hasta el encuentro con Él. Quiero leerlo otra vez. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cómo olvidar el famoso, que lo he utilizado tantas veces, el famoso Salmo 138, versículo 8, que allí dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En la carta de Judas dice, solamente un capítulo, en el versículo 24, que Dios tiene todo el poder para guardarnos sin caer hasta el día de nuestra redención. Perseverancia de los santos. El Espíritu hace que perseveremos hasta el encuentro con Jesucristo. En Gálatas 3:3 el apóstol Pablo hace una pregunta retórica. Sabe que es experto haciendo preguntas retóricas, las cuales va a contestar más adelante en el mismo pasaje. Es muy interesante esta. Gálatas 3:3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es imposible que algo que usted y yo no comenzamos, ya que es una obra sobrenatural, me refiero al nuevo nacimiento, podamos sostenerlo con nuestras fuerzas naturales. Usted no tuvo que ver nada con su nacimiento físico, lo vuelvo y lo repito, y tampoco tiene que ver nada con su nacimiento espiritual. Viene de Dios, es un milagro. Es el mayor de los milagros en el corazón del hombre. Es necesario repetir Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Es necesario. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Los creyentes podemos caer, hermano. Claro que sí podemos caer, porque algunos estarán diciendo, es perfecto, Él no falla. Sí, vamos a caer, hermano. Yo fallo mucho al día. Yo le fallo al Señor todos los días de mi vida. Mi pensamiento, mis actitudes, sabiendo hacer lo bueno y no lo hago muchas veces. Por tener falta de misericordia, de piedad, tengo muchos defectos.
Tengo que controlar mi carácter. Al igual que usted. Fallamos todos los días. Así que los creyentes sí podemos caer. Y créame, vamos a caer muchas veces a causa del pecado. Todavía estamos en este cuerpo. Pero el pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. A veces cuando yo me acerco al Señor a pedirle perdón por lo malo que he hecho, me siento tímido, me siento preocupado por ir a Él. Mire que parezco un niño pequeño. Temor reverente. Ya yo sé que Él vio que yo hice algo malo, que yo voy a pedir perdón. Yo comprendo que ya Él lo sabe todo, que es soberano. Pero en mi capacidad, en mi mente de ser humano, natural, me da temor muchas veces ir allí. Hasta que pienso, Él es amoroso, murió por mí. ¿Quién hace eso? Sin yo haber nacido, ya había pagado por mí en la cruz. Y digo, no, Él me ama. Y voy donde Él y le digo, te he fallado, Señor, perdóname. Eso da un poco, ¿verdad?, de sentimiento. Pero es claro, es así, hermano. Es así. Ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Esta es la bendita esperanza de que se trata este mensaje. Me encanta lo que dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, escuche esto que es hermoso, esta bendita esperanza, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Wow, esto es poderoso, tremendo. Pero pastor, es que el pecado es demasiado abundante en el mundo, dirán algunos. Entonces la Biblia te contesta, hermano, porque la primera regla de hermenéutica o de interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a ella misma. Esa es la primera regla y se lo expliqué el jueves pasado. Romanos 5:20 te contesta, hermano. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y vuelvo y repito, bendita esperanza. Siempre la justicia de Dios va sobre el mundo. Si el tribunal de Dios te ha declarado un hombre justo, una mujer justa, una persona justa, no existe un tribunal mayor que pueda impugnar la decisión del todopoderoso Dios. No existe ningún sistema judicial en todo lo invisible y lo visible con la capacidad de revocar la sentencia de Dios. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué te han enseñado? Muchas veces hemos aprendido mal la teología, distorsionada. ¿Quién revocará el decreto de Dios sobre ti? Si Él te quiere a ti, tú llegarás donde Él, hermano. Eso te debe dar la bendita esperanza de continuar. Algunos dirán que esto es complicado. Y sí, es a veces un poco complicado. Algunos o alguien que dice ser creyente, me dirán, algunos preguntarán, pastor, pero aquellos que deliberadamente continúan pecando, alguien que dice ser creyente, pero persevera en el pecado deliberadamente, con conciencia, con intención de hacerlo, solamente prueba que no le pertenece a Dios, hermano, que no le pertenece al Señor, eso es lo que prueba. Cuando alguien deliberadamente continúa pecando en lo mismo, pues, ¿qué dice? Que no ha nacido de nuevo. Porque una cosa es caer, porque somos débiles en muchos momentos. Otra cosa es perseverar deliberadamente en el pecado. Eso es otra cosa. Ese es el mismo caso de Judas Iscariote. Caminó con Dios, pero no era de Dios. Le traicionó. Ustedes saben la historia. El creyente verdadero comenzará a rendir frutos dignos de arrepentimiento. De esta manera manifestará la obra redentora y regeneradora que el Espíritu Santo ha hecho en él. Alguien dijo, muchas veces mis pies han temblado sobre la roca. Escuche qué hermoso. Muchas veces mis pies han temblado sobre la roca, pero nunca en mi larga vida como cristiano he visto a la roca temblar debajo de mis pies. Jesucristo es nuestra roca, es nuestro castillo fuerte. Tú temblarás y yo temblaré, pero en el que hemos creído no tiembla, permanece para siempre. A eso se le llama bendita esperanza. Qué seguridad y firmeza encontramos en la gracia de Dios, aún siendo débiles como somos.
La entrada a esta gracia mira el tiempo presente en el sentido de que es un privilegio siempre actualizado y perpetuo. Y la esperanza mira siempre hacia el futuro. En Romanos 8:24 dice que en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. El pasado, el presente y el futuro de todo creyente están asegurados en la justificación con la cual el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha justificado delante del Padre. Culmina el versículo 2 diciendo, Romanos 5:2, termina diciendo, termina diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra que se utiliza aquí en el griego para nos gloriamos, esa palabra nos gloriamos, es una expresión que denota júbilo y regocijo. El cristiano no debe tener ninguna razón para temer al futuro. Esto se debe a que nuestra esperanza está asegurada por Dios en Cristo Jesús. Bendita esperanza. Concluyo con esto, hermano. Un creyente no se gana ni se merece la gloria futura en el cielo. Nadie se la merecía. Simplemente la recibimos de las manos del que la puede otorgar, de Dios, solo por su gracia. Nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, parafraseando la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. Charles Haddon Spurgeon dijo, y cito, ¿acaso mi Salvador murió por mí porque yo creí en Él? Y Él contesta, no. En aquel entonces yo no existía. En aquel entonces yo no tenía un ser. ¿Pudo entonces el Salvador haber muerto porque yo tenía fe cuando yo mismo no había nacido? ¿Pudo haber sido eso posible? ¿Pudo haber sido eso el origen del amor del Salvador por mí? ¿O no? Dice Charles Spurgeon. Mi Salvador murió por mí mucho antes de que yo tuviera fe. Pero alguno puede decir, Él vio por anticipado que tú tendrías fe, por lo tanto Él te amó. ¿Qué vio Dios anticipadamente acerca de mi fe? Pregunta retórica de Charles Spurgeon. ¿Vio anticipadamente que yo tendría esa fe por mí mismo y que yo creería en Él por mis propios medios? Y Él contesta, no. Ningún cristiano puede afirmar jamás que la fe vino espontáneamente sin el don y sin la obra del Espíritu Santo de Dios. Fin de la cita. Hermoso, hermano. Finalizo haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 y versículo 8, y lo voy a utilizar en la traducción en lenguaje actual, cuando dice, si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él, somos del Señor. Este fue el mensaje Bendita Esperanza. Espero en el Señor que esta palabra sea edificando a los hermanos a la distancia, a los hermanos de la iglesia local, Iglesia Presbiteriana Reformada Refugio de Amor. Y le pido a todos que nos mantengan en sus oraciones, que mantengan a la Iglesia Universal en sus oraciones y sobre todo pedirle a Dios que utilice esta calamidad que está aconteciendo para que los no alcanzados sean alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Así que nos despedimos de oración para culminar este video. Oramos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido por la Iglesia Universal. Te pido por cada hermano, Señor, que está pasando por toda esta situación que ha tocado el globo terráqueo completo, mi Dios. Ayúdanos a entender tus propósitos. Sea tú glorificando tu nombre en medio de todo este acontecimiento. A ti sea la gloria y que esta palabra tú nos permitas verla con claridad. Ilumínanos, Espíritu de Dios. Que nos capacite, nos ayude a continuar, que sea un manantial para nuestras vidas en medio de los sequedales. Gracias, Señor Jesucristo. Todo esto lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y decimos, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El jueves, con el favor del Señor, estaremos trayendo otra enseñanza vía plataforma Facebook, grabándolo posiblemente en la iglesia esta vez. Que
Que Dios me les bendiga.